Bueno, finalmente, ¿por qué es importante hablar de autonomía relacional? La autonomía relacional propone que las identidades están influidas por el contexto social y están inmersas en una realidad en donde las complejas interacciones que entablamos con distintas personas influyen y forman parte de nuestra identidad. Las personas estamos marcadas socialmente. Nuestra identidad se forma en un contexto de condiciones sociales, de género y otras complejas interacciones que entablamos a lo largo de nuestra vida. Este es el cambio, el giro propuesto por las teorías de autonomía relacional que estamos discutiendo en esta clase. Las teorías relacionales examinan de qué forma estos vínculos nos influyen y existen dos enfoques principalmente. El enfoque causal, que considera que las relaciones sociales influyen en la construcción de nuestra identidad pero no la definen. Todavía existe un espacio para que cada persona pueda definir su individualidad. Ese es el enfoque casual. Las relaciones sociales son la causa y la influencia en nuestras características, en nuestra identidad, pero no son definitorias, no son determinantes a la hora de la construcción de nuestra personalidad y de la elección de nuestro camino de vida. Por otra parte, tenemos el enfoque constitutivo con otra propuesta en la que establecen que las relaciones sociales sí son constitutivas y determinantes de nuestra identidad. Es decir, que estamos determinados por el contexto en el cual habitamos, por nuestra comunidad, por nuestras relaciones sociales, por nuestra clase, por nuestro género. Todo esto forma parte de nuestra identidad como sujetos. ¿Por qué es importante pensar en el concepto de autonomía relacional? Es importante porque creo que llama a prestar atención a ciertas características de relaciones de dominación que pueden existir en una sociedad, dominación, ya sea entre clases sociales o entre géneros. Esta visión agrega elementos que la visión liberal invisibilizaba y me parece muy interesante reflexionar sobre estos elementos. La autonomía relacional llama a modificar las condiciones sociales para lograr que cada individuo tenga la autonomía para desarrollar su propio plan de vida. La autonomía relacional nos lleva a cuestionarnos acerca de los roles de género, acerca de las estructuras patriarcales, para que cada ser, para que cada mujer o para que cada sujeto diverso sexualmente pueda ejercer realmente la elección de su camino de vida como establece el ideal de autonomía. Y la idea también es expandir las opciones relevantes para ese ejercicio de autonomía. Si nosotros no somos conscientes del ejercicio, de la presión que ejercen ciertas estructuras sociales de clase o de género, jamás podremos liberarnos de esas circunstancias y tener la autonomía necesaria para poder elegir. Y esto es de lo que se trata todo este tema, la posibilidad de elegir nuestro propio plan de vida sin la interferencia no tan solo del Estado, sino la interferencia de estructuras sociales, de la comunidad y de otras circunstancias. La idea es ser conscientes de esas, no sé si opresiones o circunstancias, de reconocerlas, de verlas, de leerlas, y no tan solo invisibilizarlas como era la propuesta de una visión liberal de la autonomía. Entonces encontramos que estas teorías relacionales refuerzan la conexión entre lo relacional, entre las circunstancias, entre las relaciones que establecemos y el ejercicio de nuestra autonomía particular. Esto nos habilita en cierta parte a pensar en el rol que puede tener el Estado, en la idea de respetar el pluralismo y no intervenir indebidamente. O, por ejemplo, el rol del Estado también en garantizar la autonomía, promoviendo la educación para que todas las personas cuenten con la información relevante para decidir sobre su plan de vida.
Y también promueve la revisión de códigos y arreglos sociales que degradan las oportunidades, las imaginaciones, los deseos de sujetos, bueno, en este caso es de la propuesta del feminismo, de sujetos feminizados, de mujeres, de disidencias y diversidades sexuales. Por ejemplo, una mujer, esto lo pensamos desde el punto de vista de las teorías relacionales, ¿no? Una mujer que decide destinar toda su vida al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, destinar todos sus esfuerzos, todo su trabajo de forma gratuita. ¿Qué diría una feminista con un enfoque teórico desde la teoría relacional constitutiva? Bueno, seguramente se preguntaría si el Estado le aseguró a esa mujer la información necesaria para poder elegir un plan de vida, si no estuvo sujeta a estereotipos de género en su educación, en las primeras instancias de su niñez, si el Estado promovió acciones para evitar opresión por parte de una estructura patriarcal en esa mujer, si emprendió campañas para concientizarla acerca del acoso callejero, acerca de la violencia de género. Esto es lo que nos preguntaríamos desde este enfoque más rico que nos ofrece la autonomía relacional a la hora de leer las relaciones respecto a nuestro ejercicio de la autonomía. También, por ejemplo, y creo que es muy rico, nos ofrece la posibilidad, esta perspectiva teórica, este paraguas teórico, nos ofrece la posibilidad de complejizar discusiones relacionadas con grupos vulnerables. Por ejemplo, el caso de una joven, una adolescente pongamos por ejemplo, muy joven, de 13 años, en situación de extrema pobreza, que decida llevar a cabo con un embarazo, que decida tener un hijo. Por supuesto que esta decisión obviamente puede ser autónoma, pero también deberíamos analizar el trasfondo de estas circunstancias y pensar si, por ejemplo, esta decisión no se tomó en una instancia de socialización que genere obligatorio o que genere obligatoriedad para el embarazo adolescente. Entonces, estas teorías relacionales sobre la autonomía nos permite repensar muchas cuestiones relacionadas con derechos sexuales, con derechos reproductivos. Me parece muy rico y me parece que es una lectura más interesante que el enfoque liberal clásico sobre el ejercicio de la autonomía. Bueno, para repasar todo lo que hablamos durante esta clase, en primer lugar mencionamos la idea de autonomía desde la concepción liberal. Definimos la mirada del liberalismo acerca del ejercicio de la independencia, una mirada que enfatiza la individualidad y la autosuficiencia del sujeto, que no define en qué circunstancias se encuentra ese sujeto, que propone una universalidad que después es criticada por las teorías posteriores. Hablamos sobre las críticas a la visión liberal y pudimos observar que principalmente se cuestiona la invisibilización de relaciones sociales y culturales y la potencialidad de intervención del Estado. Las críticas a lo que hacen hincapié es que al invisibilizar todas estas circunstancias no reconocen que existen otro tipo de realidades vinculadas con género o clase social que pueden ser modificadas y que el Estado tiene una potencialidad para intervenir positivamente en pos de lograr la autonomía de esos sujetos. Y por último, vimos las visiones relacionales de la autonomía, las visiones que ponen de relieve las relaciones sociales en las que se desarrolla el sujeto y cómo esto influye en el ejercicio de su autonomía. Retratan un proceso más dinámico, un proceso no del sujeto abstracto, autogobernado, que se da así su propia ley, sino retrata una visión relacional de la construcción de la autonomía del sujeto. La mayoría de estas visiones, y esto me parece que es importante para concluir, no rechazan, como vimos, la idea de individualidad,
sino que retratan a los sujetos con sus particularidades dentro o inmersos de relaciones sociales, pero cada sujeto es individual y tiene ciertos rasgos característicos, pero se encuentran inmersos en rasgos sociales que terminan de construir y de determinar su identidad. Bueno, esto ha sido todo sobre este tema. Muchísimas gracias.